Mateo 3, del versículo 7 al 12. Dice la palabra de Dios: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que decís dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, y Señor, dame sabiduría, Señor, para hablar el mensaje que tú tienes para nosotros este día, Señor. Oh Señor, que conozcamos cuál es tu voluntad y que conozcamos la verdad y que podamos aplicar esta verdad, Señor. Oh, que tú seas glorificado para la gloria y la honra tuya, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada miramos al hombre más grande que existía en el tiempo de Jesús. Y por supuesto que Jesús es el número uno, Él es el más grande, no hay otro como Él. Pero después de Jesús, nos dice Mateo, mismo Jesús mismo nos dijo, y lo miramos la semana pasada, que de los nacidos de mujer hasta este tiempo no había nacido alguien más grande que Juan el Bautista. Y también vimos de lo que hacía a Juan el Bautista grande, que no era lo que el mundo califica como grandeza. Y aún más ni Jesús calificaba para ser grande con los estándares del mundo. En los primeros versículos nos dice, en el versículo 1, nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Él era un predicador de la palabra de Dios. ¿Y cuál era su mensaje? ¿Qué es lo que Juan el Bautista predicaba? Ahí en el versículo 2 nos dice que él predicaba su mensaje para preparar el camino al rey. Versículo 2 dice: y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicaba el arrepentimiento. Esa es precisamente la clave de nuestro pasaje. Ese es el énfasis del pasaje, es el verdadero arrepentimiento. Y lo he titulado este mensaje por los frutos dignos del arrepentimiento. Ahora, Juan el Bautista los andaba bautizando con un bautismo único. Este no era el bautismo del Nuevo Testamento de Jesucristo cuando nosotros nos bautizamos ahora. Este todavía era el bautismo parte del Antiguo Testamento, porque si algo entendemos es de que Juan el Bautista era el último mensajero de Dios, el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista estaba bautizando con este bautismo que era único, nunca antes hecho por los judíos. Como el último profeta del Antiguo Testamento, él venía hablando por Dios, él venía dando el mensaje de Dios. Juan el Bautista.
Y Dios había mandado a todos que se prepararan porque el Mesías iba a venir, el rey iba a venir, y hablamos en detalle la semana pasada acerca de esto, cómo Juan el Bautista era el que iba delante de él, el que iba preparando el camino que Dios había mandado a él para que preparara el camino para recibir, para que estén listos para recibir al Rey de Reyes, al Mesías, al Salvador, al justiciero que había sido prometido en el Antiguo Testamento. La gente entendía el mensaje y por eso en el versículo 6 nos dice que ellos eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos entendían el mensaje y esto los llevaba a confesar sus pecados y a ser bautizados. Estaban entendiendo que no estaban listos para recibir al rey. Estaban entendiendo que ellos estaban sucios. Necesitaban una limpieza. Tenemos que entender que ellos, al hacer este acto de bautismo, estaban demostrando precisamente eso. Y lo difícil de esto es de que en ese tiempo solo se bautizaban, y en el Antiguo Testamento el único bautismo que era como de esta forma, había ciertas limpiezas, usaban el agua para ciertas limpiezas de purificación, pero no era nada como esto. El único bautismo que se hacía en aquel tiempo era el bautismo de los gentiles, de los que no eran judíos. Ellos tenían que hacer, simbólicamente, tenían que hacer este bautismo como de una limpieza, de pasar de ser gentiles a ser judíos. Y los bautizaban como una demostración de nuevo de su suciedad, de que ellos no eran judíos y por eso estaban sucios y necesitaban ser limpios, porque ahora ya estaban dentro del judaísmo. Entonces, lo impactante de esto era de que ese era un bautismo, pero de los gentiles, de los que no eran judíos, no para los judíos. Para ellos esto era ofensivo para muchos. Ser bautizados ellos, hijos de Abraham, judíos de corazón, de hueso colorado. Ser bautizados ellos, reconocer que no estaban en el reino, que no eran parte de la familia de Dios y necesitaban ser purificados tanto como los gentiles. Para ellos era ofensivo. Mucho más ofensivo era para los líderes religiosos, aquellos que creían estar bien con Dios, porque ellos eran los descendientes de Abraham y ellos guardaban toda la ley y no necesitaban ninguna purificación. Ellos estaban bien con Dios y por eso ellos se ofendían de lo que Juan el Bautista les predicaba y los llamaba al arrepentimiento. Los enfermos, algo que entendemos es que los enfermos son los que buscan a los doctores, no los que se creen sanos. Y esto es precisamente lo que Juan el Bautista les predicaba primero, que huyeran de la ira venidera. En el versículo 7 lo miramos ahí, nos dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista les predicaba el arrepentimiento y muchos de ellos creían, especialmente los líderes religiosos, que ellos no necesitaban arrepentimiento, que Dios los miraba desde el cielo más que con pura asombro de que qué tan grandiosos son ellos, qué tan religiosos eran ellos. Aunque somos introducidos por Mateo a los líderes religiosos, aquí en este versículo, vamos a ver en el versículo 7. Ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los que tenían control de la gente, los fariseos y los seduceos. Vea conmigo en el versículo 7, véalo conmigo. Dice: al ver que muchos de los fariseos y seduceos venían a su bautismo. Ellos no venían a ser bautizados,
Podemos mirar en Juan cómo ellos venían a cuestionarlo, a preguntarle que con qué autoridad venía a hacer este bautismo. Ellos no lo estaban recibiendo, ellos no venían como el resto de la gente confesando sus pecados y a ser bautizados. Ellos venían a checar, a ver qué estaba haciendo Juan el Bautista. Ellos no escuchaban el mensaje. Ellos estaban arriba de su caballo y nadie los iba a bajar de ese caballo. Ellos eran los líderes religiosos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Estas sectas eran completamente contrarias unos con los otros. Los fariseos y los saduceos eran completamente contrarios, como un partido político y el otro, contrarios en todo. Unos liberales, los fariseos, ellos eran los legalistas, y los saduceos eran los liberalistas. Como los partidos, les digo, los partidos políticos del día de hoy, especialmente en Estados Unidos, hay muchos partidos, pero solamente dos primordiales, que están los liberales y los demócratas y los republicanos, ¿verdad? En todos los países encontramos diferentes partidos políticos, y eran así como ellos, pero ellos tenían más control porque tenían cierta entrada en el sistema religioso que era el judaísmo. Ellos eran completamente distintos unos con otros. Los fariseos legalistas, excesivos, fastidiosos, ritualistas, que exageraban las tradiciones y exaltaban las tradiciones humanas más que la voluntad de Dios o que la ley de Dios. Ellos exaltaban todas estas, ellos los que estaban fastidiosos a ver quién hacía algo y quién no hacía, ellos estaban en control de esas cosas, legalistas, excesivos completamente. Y del otro lado venamos a los saduceos completamente liberalistas. Ellos eran los racionalistas, eran los que negaban todo lo sobrenatural. Ellos negaban los ángeles, negaban la resurrección de los muertos, negaban la existencia de los ángeles y de los demonios, y más liberales que nada. Completamente distintos estos dos grupos de líderes, estas sectas. Ellos estaban en contra uno con el otro en todo. Pero como vamos a ver en nuestro estudio por el Evangelio de Mateo, y si usted lee los 4 evangelios, lo único que los unió a estos líderes fue el odio por Cristo. Eso es lo único que los unió a ellos, es la oposición a Cristo en todo. Ellos se unieron hasta como amigos, porque pudieron hacer todo a un lado, pero unirse en contra de Jesucristo. A ellos fueron los que Juan el Bautista les llamó ahí en el versículo 7, les decía generación de víboras. Generación de víboras. Los confrontó. Él sabía lo hipócrita que eran ellos. Él sabía la clase de sectas y personas que eran ellos, y lo peligroso, lo venenoso que eran ellos. Él les dice víboras, y en más específico una cierta víbora que vive en el inglés lo conocemos como los vipers, la víbora del desierto, que es muy venenosa. Y esas víboras son rápidas y es más, hasta hay un carro que se le dice el Viper, ¿verdad? Unos carros con mucho poder, y precisamente porque estas víboras eran poderosas, eran rápidas. Y Juan el Bautista, estaba en el desierto, él vivía en el desierto, conocía esas víboras. Y él está usando esta imagen de las víboras para decirle a estos líderes religiosos que ellos eran los venenosos. Les llamó descendiente de víboras venenosas del desierto. Y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 7. ¿Quién les enseñó a huir de la ira? De la ira venidera. Y Juan sigue usando esta figura de las víboras
Algo que se conocía en aquel tiempo, que los granjeros cuando quemaban la paja y las ramas secas, el cual vamos a mirar más adelante, que todavía sigue esa figura de Juan, que hace Juan el Bautista en su predicación, que en aquel tiempo que los granjeros quemaban todo lo que estaba seco, todo lo que no servía, las víboras y los animales corrían del peligro de ser quemados. Y aquí Juan el Bautista les dice a ellos, ¿quién les enseñó a huir del fuego, del juicio venidero? Así como las víboras que corrían del fuego a buscar una manera de ser rescatados, una manera de correr, de huir del fuego. Ellos viendo o haciendo ver si acaso el bautismo de Juan, ellos a eso venían, era algo que las iba, una ceremonia más que ellos pudieran hacer, que las iba a rescatar a ellos. Ellos pensando, otra ceremonia, algo que podamos hacer, a lo mejor vamos a ver si esto nos va a rescatar. Pero Juan los confrontó, con algo que ellos pensaban que no necesitaban: el arrepentimiento verdadero. Ellos eso no creían que lo necesitaban. Ellos pensaban que ya estaban bien con Dios. A los fariseos los miramos aún más adelante, vamos a ir mirándolos poco a poco, conociéndolos más, y ellos son los que decían, recuerda cuando Jesús dice de aquel fariseo y el publicano, y el fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como este publicano. Yo pago mis diezmos, yo hago todo lo correcto. Gracias Señor. Completamente exaltados, que no creían que necesitaban un arrepentimiento. Ellos pensaban que no estaban enfermos, ellos no necesitaban un Salvador, ellos no necesitaban prepararse para la venida del Mesías. Aunque la palabra de Dios se los decía desde el Antiguo Testamento, como lo miramos en los profetas, cuando habla la última profecía de Malaquías, que se prepararan para la venida del Mesías. Ellos no. Y versículo 8, vea conmigo y el Mateo, versículo 8, Juan en su predicación dice esto: haced pues, después de haberle dicho generación de víboras, después de haberlos confrontado, dice versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Primero que nada, algo que tenemos que entender acerca del arrepentimiento, hermanos, y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a mirar lo del arrepentimiento y después vamos a continuar también nuestro estudio, el cual todo llega en un contexto y va a tener mucho sentido cuando entendamos esto, hermanos. Tenemos que entender lo que es el arrepentimiento. Primero que nada, el arrepentimiento es un regalo de Dios, y esto nosotros tenemos que estar convencidos de estos. El arrepentimiento, así como la fe, es un regalo de Dios. No es algo que tú o yo podamos hacer por nuestra propia cuenta. No es algo que nadie lo puede hacer, simplemente decir, ok, ya me voy a sentir arrepentido. Es un regalo de Dios. Vaya conmigo al capítulo 5 de Hechos. Hechos capítulo 5. Vamos a ver 3 versículos que nos explican esto. Hechos capítulo 5, versículo 31. Después que fueron amenazados Pedro y Juan que no predicaran en el nombre de Jesús, los amenazaron y ellos seguían predicando el arrepentimiento. Ellos también llamaban a la gente al arrepentimiento y seguían predicando en el nombre de Jesús. En el capítulo 5, 28 diciendo, no os mandamos directamente que no enseñases en el nombre,
en ese nombre, el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos estaban siendo confrontados por los discípulos, por Pedro y Juan, de la culpa de lo que ellos habían hecho con Jesús. Y versículo 19 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué dice ahí? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. ¿Qué es lo que dice Pedro y Juan, los discípulos? Que Dios estaba dando. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Dar es un don de Dios. Dios es el que da el arrepentimiento. Y Él había dado el arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. También en Hechos, más adelante, en el capítulo 11, versículo 18, después que oyeron el reporte de Pedro acerca de la salvación de los gentiles, le dieron un reporte a la iglesia en Jerusalén. Dice en el versículo 18 que ellos glorificaban a Dios diciendo, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que les dio a los gentiles el arrepentimiento para las vidas, no solamente a los judíos, también a los gentiles que somos nosotros. Les dio Dios el arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Por último, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, 2:25, segunda de Timoteo 2:25, nos habla del obrero aprobado. Tiene que corregir a los oponentes y nos dice por qué. Porque dice versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando nosotros llevamos el mensaje a la gente, hermanos, tenemos que pedirle a Dios, y ojalá Dios, y si es la voluntad de Dios, que Él les dé, les conceda, les obsequie, les regale el arrepentimiento. Es claro, la palabra de Dios, que el arrepentimiento, conforme a las Escrituras, es un regalo de Dios, que es el que tiene el poder de darlo. Gloria a Dios que Él es el que da el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Dios tiene el poder para convencer una vida, transformar una vida y llevarlos al arrepentimiento. Por eso para Él es sola toda la gloria, porque aún el arrepentimiento no es de nosotros, la fe no es de nosotros, es Dios el que nos la da. Porque Él es la gloria, para Él va a ser la gloria. La salvación es de Él, no es una obra humana, no son obras de las cuales podamos nosotros salvarnos, es la obra de Dios. El arrepentimiento es la obra de Dios. Y así como la fe, hermanos, así como la fe verdadera, porque también vamos a
mirar más adelante acerca, no aquí, pero vamos a mirar acerca de lo que es la fe verdadera. Por todos lados vamos a mirar eso, cómo hace una distinción la palabra de Dios de una fe falsa y una fe verdadera. Así como la fe verdadera es más que simple creer cosas en nuestra mente o verdades intelectuales, así también el arrepentimiento verdadero también es más que un simple reconocimiento de pecado. Es más que eso. Es una transformación, un cambio completo, una vuelta de 180 grados. Es más de simplemente estar convencidos que hemos pecado. El arrepentimiento verdadero, vamos a mirar 3 aspectos esta tarde de lo que el arrepentimiento verdadero es. El teólogo alemán escribió en 1955 en su libro El triunfo del crucificado, que lo escribió, se me olvidó su nombre, pero este escritor, este teólogo alemán, él puso estos 3 aspectos de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y tienen que estar los 3 para que sea un verdadero arrepentimiento. Y vamos a mirar, número 1 es la mente, un arrepentimiento en la mente con el entendimiento, esto es el conocimiento del pecado. Tenemos que conocer el pecado y también tiene que estar en nuestros sentimientos, en la mente, en los sentimientos, que es un dolor profundo. Y también vamos a ver lo que es el verdadero arrepentimiento. Tiene que involucrar la voluntad del hombre, el cambio del pensamiento, una vuelta completa en su vida, una transformación completa. En general es obtener un entendimiento que nos lleva a una desesperación con nosotros mismos y una renuncia completa de cualquier sentido de poder salvarme a mí mismo. Que yo no puedo salvarme, estoy triste porque no puedo y he ofendido a Dios y estoy convencido de mi pecado. Esto es el verdadero arrepentimiento. Vamos a mirar uno por uno, hermanos. Primero que nada, vamos a mirar, tenemos que empezar con el conocimiento de que somos pecadores. Tenemos que empezar con eso. Que es nuestro pecado, nuestra culpa y nadie más. Tenemos que reconocer con nuestra mente que nosotros somos culpables de pecado. Vaya conmigo al Salmo 51 donde lo acabamos de leer. Y todas las 3 cosas las vamos a mirar en el Salmo 51. En el Salmo 51 encontramos a David, al rey David. El rey David, cuando escribió este Salmo 51, esto fue después, si usted ve las notas ahí en su Biblia, ese es el Salmo de David que dice: después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después que él fue confrontado con su pecado. ¿Qué pecado? Se acostó con Betsabé. Ella no era su esposa. Se acostó con Betsabé, recuerda la historia, él estaba en su palacio y ella estaba en el techo bañándose desnuda. Y él la miró y la deseó y fue y la tomó. Y para cubrir eso y para quedarse con ella como su esposa, fue y mató a su esposo, que era uno de los que estaban peleando en la guerra por David, por el rey David. Y él lo hizo de tal forma de que él fuera al frente y todos iban a pelear al frente, y después le dijo a todos sus capitanes, a todos los que estaban en control, que lo dejaran ahí. En otras palabras, lo mandó a matar. David, el rey David, adúltero y asesino. Y él no se había arrepentido hasta que fue el profeta Natán y lo confrontó con su pecado.
Y después de que él fue confrontado con su pecado, escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51 encontramos el verdadero arrepentimiento de David. Y fíjese lo que dice ahí, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más que de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, aquí está de lo que estamos hablando, que primero tenemos que entender con nuestra mente, reconocer que somos pecadores. Dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjese lo que ahí no dice. Ahí repite, yo mis rebeliones, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho. Fíjese que ahí no está diciendo David nada. No dice, bueno, es que la mujer que estaba ahí no le echó la culpa a nadie más. Y el verdadero arrepentimiento, tenemos que nosotros entender que nosotros somos los pecadores. Tenemos que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer. Ahora, no puede ser solamente eso. No solamente puedes reconocer que eres pecador y ya te arrepentiste. ¿Por qué? Si recordamos el Antiguo Testamento a Saúl se confesó su pecado, pero no era sincero. Miramos en 1 Samuel 15, él confesó su pecado, pero no era sincero. Y su pecado no fue perdonado. También el ejemplo más grande en el Nuevo Testamento, ¿sabe quién es? Judas. Judas confesó en Mateo 27 que él ha pecado por haber entregado sangre inocente. Él confesó su pecado. Es más, ¿recuerdan cuando él fue y le quiso regresar el dinero a los fariseos? Él se dio cuenta de su pecado. Él se arrepintió de eso, pero no era suficiente. No era suficiente para Judas. Ellos reconocieron su pecado, pero no llegaron al arrepentimiento verdadero, solo a un dolor del mundo. Un dolor del mundo. ¿Qué queremos decir con eso? Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Pablo nos da una distinción de lo que es el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento de Dios. En el versículo 10, 7:10, segunda de Corintios, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo, de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En otras palabras, hace una distinción del verdadero arrepentimiento para con Dios y un arrepentimiento del mundo. ¿Cuál es el arrepentimiento del mundo? El arrepentimiento del mundo es que lo hayan cachado. El arrepentimiento del mundo es por las consecuencias de lo que pasó. Yo me siento mal porque destruí todo mi negocio. Yo me siento mal porque me agarraron y estoy en la cárcel pagando por lo que hice. Ese no es arrepentimiento para con Dios. Ese es el dolor del mundo, ese es el arrepentimiento del mundo, eso es lo que el mundo se entristece.
No se entristece por haberle pecado contra de Dios, se entristece por las consecuencias. Oh, me arrepiento que hice tantas cosas malas porque ya no tengo familia. Me arrepiento, y usted póngala ahí todas las cosas que la gente está arrepentida, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un dolor profundo para con Dios, porque Él es el que fue ofendido. Dios es el que ofendimos antes de ofender a las personas. Una culpa profunda para con Dios. Ahí mismo en 2 de Corintios 7, en el versículo 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados para el arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. El estar triste o agobiado, no porque las consecuencias que pasaron, sino porque ofendiste a Dios Santo. Salmo 51, regresamos en el Salmo 51. David estaba verdaderamente dolido por su pecado. Él no estaba dolido porque lo cacharon, sino porque él había pecado contra Dios. Y ahí en el versículo dice: primero que nada, lávame, le dice versículo 2, más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Qué dice versículo 4? Contra ti solo he pecado. Fíjese lo que no dice ahí. No dice: oh, es que he pecado contra mi siervo que fui a matar y contra su familia. Oh, no pequé en contra del pueblo que lo hizo. Oh, no pequé y falló a su posición como rey. Él dice: no, contra ti, Señor, contra Dios. Él reconoce que él hizo delante de Dios, él pecó contra Dios. Hizo lo malo que estaba delante de los ojos de Dios. Él reconoce su pecado y él también reconoce, y lo llevaba a una profunda tristeza, que aún así, el versículo 17 dice David: los sacrificios de Dios son el ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito. Eso quiere decir humillado, molido y humillado. Dice: no despreciarás tú, oh Dios. Entonces tiene que pasar más de un entendimiento intelectual de que hemos pecado, sino que tiene que llevarnos a la emoción del dolor, la profunda tristeza de haber pecado en contra de Dios. Un corazón humillado es lo que Dios quiere. Pasamos de la mente al corazón. De la mente al corazón, los dos tienen que estar ahí. De haber entendido que ofendiste a un Dios santo. Ahora, no solamente estos dos son suficientes tampoco. Si solamente estás convencido de tu pecado, que has pecado en contra de Dios, y te sientes también arrepentido por lo que hiciste, y reconoces que es tu culpa, y te sientes profundamente mal por lo que hiciste, no termina ahí. Recuerden otra vez a Judas. Él reconoció su pecado, se sentía mal por lo que había hecho, estaba dolido tanto que lo llevó hasta el suicidio, estaba dolido profundamente, pero no lo llevó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la tercera. Tiene que ir de la cabeza al corazón, a las acciones. Al traer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:7 lo acabamos de leer. David mismo,
Ahí estamos en el Salmo 51, en el versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y también en el versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Esto lo llevó a David a hacer un cambio completo en su vida, que ya no iba a seguir haciendo lo que seguía haciendo, sino que dio la vuelta y siguió a Dios. Otra gran demostración de esto lo encontramos en el hijo pródigo. Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Somos familiarizados con esta parábola del hijo pródigo. Pero ¿sabía usted que el hijo pródigo no era de que un creyente se fue, un hijo que se perdió y estaba con el reino de Dios y después se fue y ahora quiere regresar? No, está hablando de la circunstancia que todo pecador se encuentra. Todos somos hijos pródigos. Todos nos fuimos a hacer lo que queríamos, igual como el hijo pródigo. Y dice versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a lo más bajo, hasta querer comer la comida de los puercos. Y versículo 17, hubo un cambio. Y volvió en sí. ¿Qué es eso? La mente. Volvió en sí. Otras palabras, otra manera de decirla, empezó a pensar de nuevo, a razonar. Volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí ven? La mente volvió en sí, se dio cuenta y entró a una tristeza profunda de reconocer: ¿sabe que los esclavos de mi padre comen mejor y no se mueren de hambre? Yo estoy aquí muriéndome de hambre. Una tristeza profunda, un reconocimiento en sus profundo de un dolor en la situación que él se encontraba. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Iré a mi padre. Ahí está la acción. Ahí está la acción. Iré. Se dio la vuelta de su vida que él estaba en ese tiempo, se dio la vuelta y fue hacia su padre. Él se dio cuenta que primero había ofendido a Dios. Primero Dios es el ofendido. He pecado contra Dios. El cielo es Dios. ¿Dónde vive Dios? El cielo. Es el cielo. Cuando la Biblia habla del cielo, ahí está Dios. Estamos hablando de Dios. Y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus esclavos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer un becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la salvación, hermano. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero
demostrada en el hijo pródigo. La mente, sus sentimientos, el corazón y la acción. Un verdadero arrepentimiento. Lo movió a cambiar su vida completamente. Hicieron un cambio completo de sus vidas y Dios es el que tiene esa clase de poder para dar una vida nueva. Y por supuesto, este verdadero arrepentimiento viene con una verdadera fe para la salvación. En Hechos capítulo 3, versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer para salvarnos. Y dice versículo 19, así que arrepentidos. ¿Cuál es la respuesta a la cruz? ¿Cuál es la respuesta al sacrificio de Jesucristo? Dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La fe y el arrepentimiento es simplemente dos caras de la misma moneda. Es lo mismo. Los dos son necesarios y las dos es un regalo de Dios. Si no has recibido esta moneda con la fe y el arrepentimiento, te invito a que le pidas a Dios que tome tu vida. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y deja que Él sea el Rey de Reyes y tome posesión de tu vida. Ríndete a Él. Reconoce tu pecado. Siente el dolor por el pecado porque has pecado en contra de Él. Y síguelo a Él con toda tu vida. Eso es lo que el arrepentimiento es. Y para nosotros que somos creyentes, si queremos ser fieles al mensaje del Señor, no podemos dejar de predicar el arrepentimiento. No podemos querer hacer el evangelio más aceptable y sobrepasar el arrepentimiento, hacerlo a un lado y decir simplemente cree. Porque ni Jesús mismo predicaba eso. Él predicaba la fe, pero predicaba el arrepentimiento también. Juan el Bautista, como un gran predicador, predicaba el arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo Jesús. No podemos nosotros querer agradar al mundo o no ser tan ofensivos, porque créalo, si usted le predica a alguien que tiene que arrepentirse de sus pecados, si Dios no le ha dado el arrepentimiento, van a ser ofendidos. Decir que son pecadores, que son enemigos de Dios, es ofensivo. Pero por eso solamente aquellos que han recibido el regalo del arrepentimiento van a poder recibirlo como un regalo. Y van a llevarlos a sus vidas a ser transformados por Dios. No podemos tratar de ser más amigables y decir que el arrepentimiento no es necesario. Es necesario, tanto como la fe, el arrepentimiento, la misma moneda tiene que ser tomada. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Así que no tema cuando vaya a hablar con alguien. Si Dios salvó a esa persona, si Dios hace una obra en el corazón de esa persona va a recibir el mensaje. Estaba leyendo en un comentario acerca de D.L. Moody, era un escritor también hace un tiempo, y él dice que él fue a la cárcel, y en la cárcel él fue a la primera celda, y los que estaban allá adentro decían, estamos aquí porque alguien nos acusó y nosotros somos inocentes. Se pasó a la que sigue, y en la que sigue estaban los otros en esa celda, y ellos le decían, estamos aquí porque alguien dijo que hicimos algo que nosotros no hicimos. Pasó a esa celda, llegó a la tercera celda, y en la tercera celda estaban otros que estaban diciendo, estoy aquí porque lo que hice está mal y merezco estar aquí. Y dice que D.L. Moody ahí fue donde se quedó a predicarles el evangelio a ellos. Ellos que estaban reconociendo su pecado. El hombre en la cruz, él reconoció su pecado. Él reconoció que él merecía estar donde estaba. Y lo que él hizo es
y orarle al Señor, pedirle al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación llegó a él ese día. Porque el Señor ese día, desde antes de la fundación del mundo, había preparado que ese malhechor reconociera su pecado, recibiera el regalo del arrepentimiento y recibiera la fe necesaria para ser salvo hasta en el último momento de su vida. ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría. Nosotros veamos con fe. Con fe, démosle gracias a Dios y que nos lleve a donde está el corazón listo para recibir el evangelio de Cristo. Sin miedo, porque el que les da el arrepentimiento, el que les da la fe es Dios. Es Dios. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. Él es el que va a ser glorificado. Amén. Oremos. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es claro, Señor. Tú mandas a todo el mundo, como dijo Pablo en Hechos 17, que se arrepientan. Ese es tu mandato, Señor. Eso es lo que el hombre va a ser responsable a no responder. Y eso es aquel humillado, convencido de su pecado, contrito y abatido en sus sentimientos, listo para seguirte, va a recibir, Señor, el perdón tuyo. Gracias, mi Jesús, que esta obra es tuya, Padre. Y tu Espíritu Santo es el que convence a las personas del pecado, Señor. Para ti sea la gloria, Padre. Y gracias porque este arrepentimiento que es tan difícil para nosotros conseguir, tú lo regalas por medio de la gracia, que no lo merecemos, pero tú nos lo das, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.